Bueno, acá estamos y recibiendo a una persona que, bueno, que forma parte ya total de Bien con Lourdes. Bienvenida, Roselín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a hablar del signo de Sagitario, ¿no? O sea, de qué manera influye. Y lo que es importante decir, que tenemos que tener muy en cuenta lo que vamos a hablar hoy, que por algún lado estamos con el mes de Sagitario, ¿no? Pero también estamos con el año de Sagitario, porque el planeta Júpiter, que es el planeta de la expansión, del crecimiento, del desarrollo, desde o a partir del 9 de noviembre está visitando Sagitario. Entonces creo que este mes va a ser como un simulacro de lo que va a ser el 2019. Entonces a prestar mucha atención a lo que hoy Rosalind nos dice. Sí, bueno, un poco revisaba ahí esto, ¿no? Que compartes y al mismo tiempo que Sagitario es un signo de fuego y me viene como esto de cuando el fuego crece y transforma y expande y alguna cosa que de repente no queremos en la vida la podemos inclusive con el fuego potenciar, ¿no? Sí, sí. Desde tradiciones milenarias ahí. Y bueno, pensando un poquito en esto, también pienso en la humanidad, como en este momento actualmente estamos como en un descuento, digamos, de tiempos, necesitando definir caminos, definir nuestros andares, ¿no? Y nuestras decisiones. Y al mismo tiempo en la necesidad de comprender y de despertar, por decirlo de alguna manera. Eso a veces algunas personas lo experimentan, o digamos, vamos a decir todos, lo experimentamos con ansiedad, con estrés, con problemas físicos. Y hay como, digamos, dos opciones, o quedarnos en esto, paralizados, con miedos, con angustia, ¿no? Y no saber qué hacer, o utilizar esto para pelearnos con la situación. Como siento todo este nivel de ansiedad, a todo el mundo de repente haciendo cosas que no entiendo o que no quiero, pero que en realidad son para poder trascender esta situación y esta necesidad actual de despertar, de darnos cuenta, de caminar otros caminos, me peleo con esa circunstancia, ¿no? Como no me gusta esta situación de estrés, me peleo con eso. O la otra es poder pararme frente a esta circunstancia y tomar esta oportunidad, así mismo como una oportunidad, para trascender. Y en ese trascender, bueno, tenemos otros caminos, ¿no? Bueno, ya decido hacer esto, ¿ahora qué sigue? Muchas personas pensaban, ¿no? ¿Cómo podemos andar esto desde distintos lugares? Y a veces la psicología por ahí nos termina dando la psicoterapia como un pasito para comprender cosas de nuestro interior, cosas que nos afectan de afuera y que al mismo tiempo son una oportunidad para ver adentro. Otras veces necesitamos algo más profundo. Yo siento que la psicoterapia viene a abrir como una puerta para que puedas empezar a ver ahí dentro de ti, en tu interior, pero a su vez se queda como en un punto que cuando hablamos de la expansión de conciencia y del crecimiento espiritual, tiene que ir un poquito más allá. Y ahí están las otras cosas que de repente nos pueden servir como la meditación, el yoga, y después también inclusive de algunas escuelas más pequeñas ir a otro compromiso, digamos. Para comprender que si bien hay todas estas circunstancias, esta necesidad mundial, digamos, y humana Sí, bueno. de crecer ahora, de trascender determinadas circunstancias actuales, de cambiar la forma en que venimos haciendo las cosas, que también necesitamos un guía y que lo tengamos ahí. Que ese guía externo nos va a demostrar, además nos va a recordar que hay algo interno que es solamente una chispita, Sí, sí, mismo como el un fuego, a despertar. despertar. Exacto, exactamente. Sí. Sí. Vos sabés que Sagitario también tiene que ver o se vincula con la religión, la política, ¿no? Y con la carta del tarot que es el ermitaño. Es un poco como rever lo andado, rever las cosas y el movimiento de Sagitario, si yo tengo que... a mí me gusta mucho hacer los movimientos en acción, el movimiento Sagitario o el movimiento de Júpiter siempre es de expansión, de apertura, Uh-huh. Sagitario representa, por ejemplo, la carretera, el viaje, dentro siempre del misticismo. Uh-huh. Porque cuando nosotros hablamos de Sagitario pensamos siempre, bueno, en el deporte, la parte física son los muslos, o sea, pero el místico que hay dentro de Sagitario es un gran místico que tiene un camino en solitario, que va haciendo como ese camino
en solitario, pero siempre como guiado. Por eso también a veces puede ser el propio guía o el guiado, ¿no? El guiador o el guiado. Se da esa conjunción de cosas que es muy intensa. Entonces, ¿vos cómo propondrías el hecho de eso mismo que estamos sintiendo ahora? ¿Cuáles serían las técnicas que tenemos más a mano? Hablas de escuelas, bueno, pero ¿cuáles serían las técnicas o cuáles serían las oportunidades? Por un lado la terapia, por otro lado las escuelas, la respiración. Claro, sí, y con esto que decías de la mezcla, ¿no? Me viene lo que compone, digamos, la expansión también de conciencia, que es como una sumatoria de lo que es el ego, lo material, lo que me define, pero que al mismo tiempo se conecta con el alma. Claro. Y eso tiene que dar después como un resultado que es la voluntad. El cómo yo enfoco todo esto a un sentido que además va conectado con otra conciencia superior, porque estoy conectada con otro. Entonces ahí, hablando de esto de que me preguntas, partimos probablemente de muchos lugares, porque cada quien hace un camino distinto y por eso también hay muchas alternativas. Hay personas que empiezan preguntándose cosas de manera individual y después eso lo necesitan compartir o empieza a suceder simplemente que en el compartir mismo dicen, bueno, yo necesito saber más sobre esto interno que me está pasando, profundizar más. Y entonces ahí de repente pueden utilizar herramientas desde la meditación, por ejemplo, desde algún movimiento físico que los lleve. También meditaciones me refiero a la quietud y también al movimiento, ¿no? Desde el yoga, desde el tai chi, desde tantas cosas que nos llevan, el movimiento consciente en sí mismo, que hablan de conectarme con esto material, esto físico, que en un primer momento es sumamente necesario, pero que después empieza a pasar como a segundo plano para podernos ir como a sutilizar un poco más y comprender qué más hay detrás de esto físico que vemos y de eso físico que yo veo en ti. Claro. Necesitamos entonces para eso mantener el cuerpo físico en salud, es verdad. Totalmente. Bien alimentados, bien cuidados, estar bien conectados con este cuerpo y escucharlo, aprender a escucharlo. Y para eso, bueno, estas distintas herramientas, por eso también incluyo el mismo movimiento, porque nos movemos todo el tiempo. Y después, bueno, de que trabajamos esto material que nos ayuda a hacer el viaje, como mismo decías, pasar a esa introspección un poco más profunda, pero considerando que somos un fenómeno físico. Y como fenómeno físico, no solamente soy la materia. Por ejemplo, yo de repente puedo tener como muchos valores, y vos misma, muchos valores y profesiones o saberes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la psicología, el yoga, la meditación, el trabajo con la voz, pero cuando estoy con mi mamá ya no soy nada de eso. Claro. Soy simplemente una hija, y cuando estoy con mis hermanas soy la hermana, y así. Entonces, somos un fenómeno que tiene muchos roles, muchos papeles en la vida, pero que eso después cuando se integra nos invita a ser uno y a estar conectados. Y eso después al mismo tiempo de la integración, como vos misma decías, vuelve otra vez a abrirse para compartirse, porque ahí es donde está el sentido de hacer este camino de expansión, compartirlo con los otros. Uno no es ni el mismo hijo, ni el mismo hermano, ni el mismo padre, a partir de un crecimiento personal y una investigación de uno mismo. Porque muchas veces, o sea, siempre es mucho más fácil responsabilizar a los otros de nuestro estancamiento, cuando nos hacemos cargo, cuando decimos, o sea, Sagitario tiene mucho de hacerse cargo. De hecho, hay 3 fuegos, ¿no? Aries la chispa, Leo la llama, Sagitario es la ceniza. O sea que en Sagitario está toda la experiencia del fuego presente. Desde la chispa que cuando funciona Aries, del ego puro de Leo, a la sabiduría de Sagitario, que va a ser mucho más aplacada, mucho más sensata, totalmente diferente. Un Sagitario trabajado, ¿no? Espiritualmente y psicológicamente, es una persona que va a tener, o sea, como un contacto con los otros casi de maestro. Y hasta con él mismo, ¿no? Claro. Pero es eso, uno como tiene que como meter en la misma bolsa, cuando vos decías eso, soy hija, soy hermana, a mí me pasa que a veces me encuentro cometiendo errores que son terribles y yo digo, ¿y yo por qué hice esto así tan terrible? Si yo misma en otro momento soy capaz de repente decirle a otra persona, eso no es, y voy yo y meto la pata y hasta acá, ¿no? Y cómo uno
tiene que dejarse ayudar, ayudarse y dejarse ayudar. Y las herramientas psicológicas, espirituales, de meditación, de respiración, son las que en definitiva nos permiten y nos hacen. Exactamente. Y cuando retomemos la próxima charla con Capricornio, esto va a terminar como de cerrar. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir, Rosalind. Muchísimas gracias por tu presencia. Okay. Y bueno, nosotros nos vamos. Yo te voy a estar esperando acá. Vos quédate ahí.